faltan 28 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a platicar esta tarde aquí en Noticias en Flash con Félix Eladio Sarracino. Él fue integrante de la 55ª legislatura local, la que estuvo vigente en la primera parte del sexenio de Roberto Madrazo, ¿verdad? Y que pues le tocó vivir este momento coyuntural en el que se legaliza, vamos a decir así, ahorita vamos a entrar a los detalles, lo que se conoce como la maternidad subrogada, que hoy mismo tiene a Tabasco en el ojo del huracán a nivel mundial, dicen algunos. Félix, bienvenido a Noticias en Flash. Muchas gracias, Hugo, un saludo para ustedes y para el auditorio y agradecido siempre de que nos tomen en cuenta aquí en este importante programa. Pues es importante hacer historia, tener elementos para saber cómo hemos llegado hasta acá. Esta disposición está por cumplir, por cierto, 20 años. Fue aprobada en el 97. 97, sí, en abril del 97. Hay una fecha, aquí la tengo, es el 9 de abril de 1997, el día que se aprobó este nuevo Código Civil, porque a final de cuentas ese era el objetivo, ¿no? Sí, fue un Código Civil completamente renovado, no nuevo porque muchas disposiciones que ya había quedaron tal cual, sin haberse tocado para nada. Sin embargo, en este caso, y qué bueno que mencionas la fecha en la que se aprobó ese nuevo Código Civil, precisamente estamos hablando de 20 años antes. Esto quiere decir que en ese momento, en esa época, el tema relacionado con la maternidad subrogada o gestación sustituta era un tema, aparentemente nuevo. Ya en algunos países existía ese tema, ya había posicionamientos institucionales en relación con la posibilidad de que una persona sirviera como vientre sustituto a una madre. Entonces, en países que, por ejemplo, España, está prohibido y que creo que son circunstancias que debió haberse tomado en consideración con el propósito de poder determinar el alcance de la ley. Sin embargo, mi observación es en el sentido en que esta posibilidad de que hubiera esa maternidad o gestación subrogada se encuentra establecido en un capítulo relacionado con las actas de nacimiento. Allí el legislador estableció que el oficial de registro civil debía hacer el registro de los bebés nacidos en esta circunstancia, siempre determinando la manera en la que se hubiera realizado la maternidad subrogada, teniendo básicamente dos posibilidades. Una, que hubiera una fecundación in vitro de una pareja que por alguna razón la mujer de esa pareja no pudiera tener o sobrellevar el embarazo y tuvieran que buscar de manera altruista a una persona que pudiera hacerlo y pudiera entregarle el producto al final de la concepción. De manera que en esa parte había por parte del oficial de registro civil la obligación de registrarlo como hijo de las personas contratantes, por decirle de alguna manera, que en ese momento es inexacto el término, pero que con el propósito de poder diferenciar de qué actor estamos hablando, en este caso los contratantes sería la pareja que requería un hijo y que la madre estaba de alguna manera imposibilitada para sobrellevar el embarazo. Y la otra que es la otra posibilidad, que no teniendo la madre la mujer que pertenece a esa pareja la posibilidad de concebir, entonces se buscara a una mujer apta para poder tener un hijo y se pudiera hacer la fecundación de su óvulo, ella misma tener el bebé dentro del embarazo y posteriormente al nacer
se registraría a nombre de la pareja contratante, pero bajo el método o bajo el procedimiento de adopción plena. Es decir, tendría que haberse hecho un procedimiento judicial para el cual tendría que haberse determinado que el producto finalmente era adoptado por la pareja, aunque lógicamente era hijo de uno de ellos. De manera que no existió mayor regulación más que sobre las actas de nacimiento, porque se previó que esa posibilidad existiera en el mundo real y recordemos que la ley, el procedimiento legislativo procura siempre tener a la vista todas las posibilidades que pueden ocurrir en la realidad, con el propósito de establecer una norma que pueda darle en justicia los derechos a las personas que participan en un acto fáctico. Félix, tú me dices que solamente se legisló con este Código Civil sobre la cuestión de las actas de nacimiento, entonces que no aceptan los integrantes de esta legislatura, tú pues, que les responsabilicen de esta decisión. Dicen, abrieron la puerta al tráfico de personas. No es necesariamente aceptar o no aceptar, Hugo, simplemente establecer cuál fue la intención de la legislatura. Y la intención de la legislatura no fue de ninguna manera crear una figura en la que se pudiera hacer trato de seres humanos, trato mercantil de los seres humanos. Yo creo que debió haberse hecho tal vez con mayor precisión o con mayor rigor, pero si nos vamos a lo que significa el Código Civil, es precisamente un instrumento para que pueda coordinarse, relacionarse todos los tratos entre personas individuales y colectivas que tienen que ver con el reconocimiento de sus derechos. En este caso, ¿qué es lo que estamos tratando o que tratamos en ese momento de resolver? La existencia de esa posibilidad, que ya era algo real, que ya existía la inseminación artificial, que ya existía la fecundación in vitro, el trasplante de embriones humanos, ya eso existía. Hay clínicas que tienen muchos años realizando este tipo de actividades, y lo que se pretendió es darle, a la hora de hacer el registro del bebé producto de una situación de estas, la plena certeza de que se le otorgara su acta de nacimiento sin mayor inconveniente o problema entre quienes estaban participando en esa concepción. Recordemos que no es una concepción entre solamente dos personas, es una concepción en la que participa una tercera persona que es una mujer, y que esa mujer o bien puede aportar sus propios óvulos o puede ser simplemente como receptora de un embrión ya fecundado. Pero se suponía que iba a ser altruista, tú lo decías hace rato, ¿no? Efectivamente. Creo que de ahí, por las causas que comento, de que ya existían clínicas de este tipo, se buscó la manera de aprovechar esa situación que se legisló en ese Código Civil del 97, y se hizo promoción comercial para poder realizar este tipo de actos en el estado de Tabasco, bajo la figura de la posibilidad de que se pudiera inscribir a un bebé nacido en estas condiciones ante el registro civil. Sin embargo, yo hago la observación de que no es una situación tan sencilla, no es tan fácil. Yo creo que ahí faltó de alguna manera una mayor regulación o una mayor atención de las autoridades de salud en relación con
los procedimientos que se realizaban. Hemos escuchado que hay bebés con problemas de salud, que hay madres sustitutas con problemas legales, con problemas de incumplimiento relacionado con los ofrecimientos que este tipo de intermediarios le hicieron, que no les han cumplido, y que finalmente es una situación que repercute en la salud y el bienestar de seres humanos que son tabasqueñas en este caso, o niños nacidos de mujeres tabasqueñas, a los cuales no se les dio el cuidado mínimo que debió haberse dado, precisamente por el aprovechamiento de estos intereses comerciales en este tipo de situaciones. Félix, entonces, ¿la ley de salud debió haber sido modificada también? ¿Así es? ¿O era el reglamento de la ley? ¿Qué cosa era para ponerle ese candado que no se puso? Sí, básicamente lo que se hizo fue determinar cómo se debían de inscribir ante la oficialidad del registro civil los bebés nacidos en estas condiciones fácticas. Eso fue lo que se hizo. Y hablo de sí, eso fue lo que se hizo. Hablo de condiciones fácticas, ¿por qué? Porque se advertía la posibilidad y el hecho de que hubiera este tipo de tratos entre personas. No se pensó que fuera el objeto, la posibilidad de hacer en Tabasco un paraíso de la maternidad subrogada. Eso queda fuera de toda duda. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 20 años antes. El tema no era un tema muy conocido, no era un tema en el que participaran tantos intereses de todo tipo, legales, legítimos o lo contrario, y en ese momento se pensó solamente en que los niños nacidos en estas condiciones tuvieran certeza jurídica al momento de su nacimiento. O sea, no fue a propósito, fue ingenuidad. Bueno, no tampoco ingenuidad, simplemente que no existía la regulación, todavía a nivel federal no existe, hay que señalarlo. Esto está, digamos que empezando, es algo que se está construyendo, y en lo que yo sí tengo que reconocer y tengo que hacer la observación de que el gobernador Arturo Núñez pues tomó la responsabilidad que corresponde al gobierno, hizo una iniciativa en la que se está regulando ya con bastante precisión las condiciones y requisitos para poder realizar esta maternidad o gestación subrogada. Y lo digo de esta manera porque independientemente de lo que ha sucedido hasta el día de hoy, no existía esa figura con la regulación necesaria como en este momento ya se está o ya se hizo desde el año pasado aquí. Aunque ahora se habla incluso de la derogación, posiblemente. Bueno, se habla porque hay intereses que buscan tener las facilidades para poder seguir haciendo lo que venían haciendo. Esto es un negocio muy grande en el que seguramente habrá responsables de situaciones de ataque a la salud, de ataque a la integridad de las personas y sobre todo de la seguridad para los bebés que están naciendo en estas condiciones. Félix, para irnos a una pausa sí. y seguir platicando nada más, sí, insisto en eso. Entonces tú me dices, no hay ingenuidad, no se hizo, fue una omisión. No se tomó en consideración algo que ahorita sí se está tomando en consideración, que es precisamente la evolución que hubo en esos 20 años del tema. Por lo tanto, no podemos hablar de que se estuviera en ese momento legislando con pleno conocimiento de lo que está sucediendo el día de hoy, porque no existía todavía esa problemática. El derecho tiene que erigirse en función de las posibilidades y de las visiones que haya hacia el futuro, ciertamente, pero cuando no hay en ese momento histórico ni la información, ni los problemas a la vista, ni la posibilidad de poder
tener una discusión más amplia sobre cómo debe realizarse un procedimiento de esta naturaleza, pues entonces simple y sencillamente era algo que no estaba en la visión del legislador y que, insisto, fue solamente para darle certeza a los bebés nacidos en esas condiciones. Félix Eladio Sarracino, vamos a una pausa, seguimos platicando de la asunto. Sí, cómo no, gracias. Regresamos enseguida. ¿Necesita una olla cacerola o vaporera? En De Hogar la encontrarás. De las marcas que ya conoces, Vasconia,